Vamos a ir a la palabra de Dios porque a mí me dijeron vamos a predicar. Así es de que, y como es algo que a mí me gusta, ¿verdad? Me encanta que quite el reloj al frente porque cuando yo agarro esto no quiero soltarlo, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos. Vamos a ir a la palabra de Dios. En un momento donde el mundo está enfocado en muchas cosas, muchas otras cosas lejos de la búsqueda del poder de Dios, la iglesia del Señor está reunida predicando que Cristo vive. Amén. Voy a invitarles, no sé si se pueden poner de pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 16 vamos a leer unos versículos para entrar en esta oportunidad. Es un privilegio grande poder estar compartiendo con ustedes en esta preciosa hora. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia Pueblo de Dios, que también muchos de ellos están ahí conectados. También tenemos algunos familiares y hermanos allá en Estados Unidos que estaban esperando la hora, ¿verdad?, para que se iba a comenzar a transmitir. Y hay mucha gente que se goza cuando usted está gozándose aquí. Así es de que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos a darle honra, gloria y alabanza al que vive. Gloria sea a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 26, leemos en esta noche. Cuando usted esté listo, me contesta con un amén. Capítulo 16, 22 al 26. Amén. Leemos la palabra del Señor y nos dice de la siguiente manera: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria sea a Dios. Puede venir a su lugar, puede sentarse, mi amado hermano. Vamos a hablar un momentito esta noche, pues tenemos una actividad esta noche de darle gloria a Dios, ¿verdad? Ya dijo el pastor, 2 servicios esta noche para adorar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Esta noche quisiera mencionar que Pablo y Silas eran varones de Dios. ¿Cuántos creen que eran hombres de Dios? Hombres que oraban, hombres que buscaban, hombres que estaban siempre ahí pendientes de la adoración al Señor. Quisiera en esta oportunidad tener un pequeño pensamiento. Cuando tú adoras, algo grande sucede. ¿Cuántos creen eso? Cuando la iglesia adora, algo sucede, algo grande sucede. En la Biblia podemos encontrar acontecimientos donde la gente clamó y Dios escuchó. ¿Recuerda usted cuando el pueblo llegó a la primera ciudad que tenía que conquistar, que era Jericó? Dios les dijo, van a dar una vuelta todos los días. Van a dar una vuelta todos los días. Al séptimo día les dice, van a dar 7 vueltas. Y cuando hubieron dado las 7 vueltas, Dios dio la orden que sonaran todos los instrumentos de música. Y cuando hubo el estruendo del movimiento, del sonido de los instrumentos, porque estos instrumentos cuando suenan para darle alabanza al Dios de los cielos. Así que en aquella ocasión comienzan a sonar los instrumentos y la palabra de Dios dice, hubo un estruendo fuerte y hubo un terremoto tan grande que los muros de Jericó cayeron. ¿Cuántos creen lo que la palabra de Dios dice? Gloria sea a Dios. Cuando usted clama, algo grande sucede. Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que caminaban por las calles de Filipos, una ciudad donde Pablo fundó una iglesia. De hecho, les escribió una carta a la iglesia de Filipenses. Dice a los filipenses, era la iglesia de Filipos. Un día Pablo caminaba, día con día caminaban con Silas, pero había una muchacha que salía atrás de ellos y daba voces y parecía que no estaba ofendiendo, porque lo que aquella muchacha decía, estos son hombres de Dios, estos son varones que predican el evangelio de Dios. Lo que aquel espíritu que había en aquella mujer decía era cierto, pero Pablo tenía el espíritu de discernimiento de espíritu, y un día Pablo dice que reprendió el espíritu que había en aquella joven y el espíritu salió fuera. Porque el hombre que estaba hablando no era que se las podía todas, es que ese hombre era un siervo de Dios que adoraba y bendecía el nombre que es sobre todo nombre. Pero esto les acarreó problemas. Dice que fueron llevados a la cárcel, fueron azotados.
Y el versículo 22 que comenzamos a leer dice que los azotaron y recibieron la orden de meterlos al calabozo de más adentro. Oiga, Satanás es astuto. En este momento la humanidad, casi que el mundo entero, está enfocado en la fiesta que el día de mañana celebran. Todo el mundo celebra la fiesta del mentado Halloween. En realidad no sabemos exactamente a qué se quisieron referir con ello, pero lo que sí sabemos que es una fiesta que no es para los cristianos, porque es una fiesta que pone en alto el nombre de Satanás, y la iglesia pondrá en alto el nombre del Cristo que fue crucificado, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó triunfante. Gloria sea a Dios. Bueno, si vamos a dar un aplauso, démoslo fuerte, ¿verdad? Yo no se los había pedido porque pensaba que no aplaudíamos, pero sí podemos darle palmas al Señor, ¿verdad? Gloria sea a Él. Entonces, nosotros, la iglesia de Cristo, esta noche estamos poniendo en alto el nombre que es sobre todo nombre. Y no vamos a profundizar en la fiesta de Halloween, porque el propósito del pueblo de Dios no es poner en alto el nombre de Satanás. Satanás está vencido, está derrotado, no tiene esperanza, pero Cristo vive y reina por los siglos. Y nos hemos reunido para alabarle y glorificarle. Y cuando el pueblo se une y alaba, algo grande sucede. Gloria sea a Dios. Yo sé que allí en casa hay gente que está gozándose esta noche, porque esos cantos estaban tan sabrosos, ¿verdad? Que nuestro corazón, nuestro espíritu se alegra y se regocija en nuestro Dios. Así que estos varones fueron llevados a la cárcel y después de haberles azotado, los encerraron en el calabozo de más adentro y luego los encadenan. No estaba fácil, hermano Osvaldo. Eso no estaba fácil. Y hay algo curioso en estos varones. Estaban adoloridos, estaban hambrientos, estaban con frío, estaban amarrados. Pero luego dice que se pusieron de acuerdo y le dice Pablo a Silas: mira, Silas, ¿crees que podemos hacer un devocional esta noche? Quizás los presos les decían: pero si es que esta es la noche de Halloween, no es noche de estarle cantando al Señor. Sí, le dice Pablo, pero mira, Silas, ¿por qué no alabamos esta noche? ¿Por qué no glorificamos a nuestro Dios esta noche? Y que esta gente que está aquí dentro de esta cárcel se dé cuenta que hay un Dios que vive. Oiga, qué bueno poder esta noche predicar que Cristo vive, y que la gente que está allá en casa nos está escuchando y nos está viendo. Oiga, que Cristo vive y que hay un pueblo que vive porque alaba al que vive. Gloria sea a Dios. Su palabra dice que porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Así que se pusieron a cantar. No tenían instrumentos esa noche. Estaban solos. No había ni siquiera, mire, estaban amarrados. Pero esta noche nadie vino amarrado, ¿verdad? Venimos con las manos libres para alabar al Señor. Venimos con el corazón dispuesto para darle alabanza a nuestro Dios. Oiga, y todo lo que nosotros hacemos en la casa de Dios sube cual olor grato delante de su presencia. Todo. Por eso es que estar ahí en esa silla quietecito y reverenciando la palabra de Dios, eso es adoración hacia Dios. Estamos recibiendo el manjar de esta noche. Yo estoy gozándome esta noche y espero que usted esté gozándose. Pablo comienza a entonar aquellos cantos. Silas sigue la segunda voz, y van cantando. Y dice la palabra que como a la medianoche, estamos lejos todavía de la medianoche, ¿verdad? Pero como a la medianoche, oiga, ellos empezaron a cantar temprano de la noche. Nosotros hemos cantado un poquito ahorita, pero ya dijo el pastor, vamos con 2 servicios esta noche. Y en los 2 servicios, la alabanza y la adoración es para nuestro Dios. Gloria sea a Él. Como a la medianoche todavía estaban cantando, y allá en los cielos, yo creo que el Dios del cielo dijo: paren a los ángeles, paren un momento, porque allá abajo hay 2 que están adorando. Hay 2 que no están en las mejores condiciones, pero están adorando, y la alabanza subió hasta la presencia de nuestro Dios, hasta el tercer cielo. Esto que cantamos y que sale del corazón no se queda acá en este techo. Esto sube hasta la presencia de nuestro Dios cual olor grato. Amén. Algo sucede. Esa noche sucedió algo extraordinario. Hubo un terremoto tan fuerte. Las cárceles, por supuesto, las hacen bien fundadas, porque la intención es detener a las personas que están dentro y que no puedan escapar. Pero sabe, ese día la presencia del Dios de Israel bajó en ese lugar, sacudió los cimientos y las puertas se abrieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú adoras, mi amado hermano, algo grande sucede.
Gloria sea nuestro Dios. La Biblia nos habla en repetidas ocasiones de cuántas cosas. Un día Jesús dice que iba pasando en una barca, iba hacia el otro lado del mar de Galilea. Satanás no quería que Jesús llegara al otro lado, quiso impedirlo. Se levantó una tormenta muy fuerte en aquel mar, porque Satanás sabía que allá había alguien que él lo tenía poseído, pero que ese día, si Jesús llegaba a la otra orilla, ese iba a ser liberado. Entonces levantó una tempestad tan fuerte, pero el poderoso iba en ese lugar. ¿Sabe? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Cristo vive, Cristo reina, y Él es Dios eternamente y para siempre. Así que aquella tempestad parecía tan fuerte, pero donde alguien alaba, algo grande sucede. Ese día las olas eran tan grandes, eran tan fuertes. Los apóstoles pensaban que iban a perecer, y muchos de ellos eran expertos en navegar porque habían sido pescadores. Ahí iba Pedro, ahí iban todos los apóstoles, dijeron: vamos a morir. Alguien dijo: oigan, pero el maestro viene con nosotros. Gracias, el maestro viene con nosotros. Entonces dice: vayan, háblenle al maestro. Van y le hablan al maestro, y estaba reposando, estaba descansando. Pero Jesús no estaba ausente de lo que estaba pasando. Él estaba consciente de lo que estaba pasando. Jesús lo sabe todo. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús lo sabe todo? Su palabra dice que nada hay que Él no sepa. El Salmo 139 nos habla de la omnipresencia y la omnisciencia de nuestro Dios. Es tan grande que está en todo momento y en todo lugar. Es tan grande que lo sabe todo. El versículo 4 del 139 de los Salmos dice: no está la palabra en mi lengua, y es aquí que tú ya la sabes toda. Mire qué grande es nuestro Dios. Ese día Jesús se levanta y dice que tiene la autoridad y manda parar las olas, las aguas, el viento, y se hizo grande bonanza. Siguieron navegando. Cuando llegaron a la ribera, a la orilla, a la región de Gadara, había un endemoniado. San Marcos nos dice que había uno, San Mateo dice que eran 2 endemoniados que habían en ese lugar. Pero había un endemoniado que lo ataban con grillos y cadenas. Vivía entre los sepulcros y no podían detenerlo. Nadie lo podía detener. ¿Sabe por qué? Porque tenía legiones de demonios. Pero ese día, llegó el día que ese hombre iba a ser liberado. Amén. Esta noche alguien será liberado. Yo no sé si ahí en casita alguien está atado, alguien quizá la enfermedad, el diagnóstico médico lo tiene quieto, pero esta noche llegó el día, llegó el momento que la liberación tuya puede ser efectiva si tan solamente puedes creer en Él. Gloria sea a Dios. Aquel endemoniado que estaba en aquel lugar no esperó que Jesús llegara hasta la orilla. Antes que Jesús tocara tierra, el endemoniado sale hacia él a encontrarle y le dice: Jesús, hijo de David, ¿por qué vienes a atormentarme? Mire, porque los demonios saben quién es nuestro Dios. Satanás sabe quién es nuestro Dios. Los practicantes de ocultismo hacen tantos rituales para esta fecha que estamos en este momento. Están presentando rituales a Satanás, en ofrenda a Satanás. Y qué bueno que la iglesia de Cristo, y qué bueno que la iglesia en este lugar haya pensado en una fecha como esta, estar dándole alabanza y gritando que Cristo vive, que Cristo reina y que Cristo viene pronto. Satanás sabe quién es nuestro Dios. Allá en la eternidad, la luz resplandeciente de nuestro Dios resplandece tan fuerte que la muerte misma no tiene potestad sobre él, porque la muerte fue vencida. Cristo la venció cuando se levantó al tercer día de la tumba. Gloria sea a Dios. Y porque Él vive, nosotros viviremos con Él. Amén. Viene ante Jesús y le dice: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Jesús le dice: ¿y cómo te llamas? Le dice: legión me llamo porque somos muchos. Una legión estaba compuesta por 6.000 soldados romanos.
Y en este hombre habitaban 6,000 demonios. Por eso es que los grillos y las cadenas no podían detenerlo. Y cuando hablo de los grillos, no vaya a pensar que estoy hablando de los insectos que hacen ruido por ahí. Estamos hablando de unas piezas de acero. Hermano Osvaldo sabe de eso, ¿verdad? Las piezas de acero que sirven para apoyar cadenas. Cuando subimos estructuras, mi trabajo es en estructuras metálicas. Cuando subimos estructuras de gran peso, ahí van los grillos con las fajas o las cadenas y la grúa las levanta. No importa el peso, ahí está la capacidad de los grillos. Pues a ese endemoniado lo ataban con cadenas y con grillos y las rompía. ¿Sabe por qué? Habían 6,000 demonios en él. Pero ese día llegó el Cristo de la gloria y ese hombre fue liberado. Gloria sea a Dios. Satanás ha de saber que la sangre de Cristo tiene poder. Usted no tiene que andar con miedo allí, porque cuando, mire, ahorita la gente está comprando máscaras, la gente está poniendo, mire, las películas en la televisión, todas van acerca del miedo, para intimidar a la gente. Usted no debe tenerle miedo a nada. ¿Sabe por qué? Porque si la sangre de Cristo nos ha cubierto, no hay demonio, no hay diablo que pueda contra un hijo de Dios. Alabado sea Dios esta noche. Así que aquellos demonios se pusieron a la disposición y le dicen: no nos atormentes antes de tiempo, y le piden permiso para salir e ir a un hato de cerdos, y Jesús les expulsa y los echa fuera, porque en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, no hay demonio que pueda resistirse. Y la iglesia le pertenece a Cristo. Usted es propiedad de Cristo. Satanás no puede reclamar lo que no le pertenece a él, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Gloria sea a Dios. Así que no vayamos a andar con miedos, hombre. A veces un ratón anda arriba de la lámina, una rata anda haciendo ruido, y hay personas que ya están con miedo, hay creyentes que ya están con miedo. Tomémonos de la mano de Dios y dejemos el miedo a un lado. Algo grande sucede cuando tú alabas. Algo grande sucedió ese día. Aquel hombre fue liberado. Jesús le dice: vete para tu casa, no le digas a nadie lo que ha pasado. Pero ¿quién podría callar la obra sanadora y libertadora que Cristo hace en nuestra vida? Usted y yo tenemos que hablarlo y gritarlo, como dijo el profeta Jeremías, a voz en cuello, que Dios es grande, que Dios es poderoso y que no hay otro Dios como nuestro Dios. Gloria sea a Él. En el libro de los Hechos capítulo 3, la Biblia nos habla de otros dos varones, Pedro y Juan. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Hemos leído. Iban al templo llamado La Hermosa todos los días, tenían la costumbre de ir a orar todos los días, y había un paralítico que ya era costumbre ponerlo allá en la puerta para que pidiese limosnas, pero no era necesariamente por las limosnas. En la ley de los judíos, un hombre paralítico no podía entrar al templo, no podía entrar, tenía que quedarse en la puerta, no podía entrar al templo, tenía que quedarse allá, tenía deformidad. Ese hombre ahí se mantenía siempre en el templo, no tenía la oportunidad de pasar. Y todos los días los apóstoles pasaban frente a él, y seguramente todos los días le daban una moneda. Pero llegó el día de la liberación de ese hombre que era paralítico, era cojo de nacimiento. Ese día, cuando Pedro y Juan vienen y el Espíritu Santo les hace sentir que ese hombre tenía que ser enderezado, porque Dios quiere que no haya gente panda, quiere gente que esté enderezada por el poder de su palabra. ¿Cuántos creen esto? Cristo quiere gente que le adore, que le alabe en espíritu y en verdad, porque tales adoradores anda buscando el Padre. Ese día Pedro lo voltea a ver y fue el Espíritu Santo de Dios. Le dice: míranos. Aquel hombre estuvo presto esperando recibir algo de ellos. Y le dice: no tenemos oro ni plata. Alguien dijo: andaban pobres, ellos andaban sin dinero, probablemente andaban un par de monedas. Pero Pedro lo que quiso decirle por medio del Espíritu Santo es que ni el oro ni la plata podía darle lo que ese día ese hombre iba a recibir. ¿Por qué? Porque llegó el día de su sanidad, porque habían dos hombres que iban a adorar y a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que aquel hombre estuvo atento y le dice: míranos, no tenemos oro ni plata que pueda ayudarte o darte lo que hoy vas a recibir. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se le enderezaron los huesos, se puso en pie, y dice la palabra de Dios que entró saltando y alabando a Dios al templo junto con aquellos varones. Dios es grande y es maravilloso. Algo sucede cuando usted y yo alabamos. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando hoy. Aquí estamos reunidos y usted está en casita, y yo no sé lo que pueda estar pasando hoy, pero sí tengo una palabra para decirle: no hay nada imposible para nuestro Dios. San Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Su problema quizás pueda ser financiero, su problema quizás pueda ser matrimonial, su problema, bueno, puede ser de diferente índole, pero la sangre de Cristo tiene respuesta para todos. Y su Espíritu Santo actúa cuando hay alguien que le adora, que le pide. Amén. Los apóstoles creían en un momento que esto no era para todos. Ellos creían que no era para todos. Ellos creían que solo era para Israel. Por eso es que en el capítulo 4 de San Juan vemos que Jesús llega al pozo de Jacob, y llega una mujer samaritana a traer agua al pozo de Jacob. Y aquel día que aquella mujer llega al pozo de Jacob, se encuentra con el Maestro Jesucristo. Qué dicha la de esa mujer, una dicha tan grande como la que hemos tenido cada uno de nosotros. Un día nos encontramos con Cristo y nuestra vida cambió. ¿Sabe por qué? Porque solo Él puede cambiar la vida del hombre y de la mujer. Los samaritanos no eran amigables con los judíos, ni los judíos con los samaritanos. Era una región ajena al pueblo de Israel, ajena al territorio de Israel, y eso había ocasionado una dificultad entre ellos. Aquella mujer, aquel día que encuentra a Jesús, Jesús le dice: mujer, ¿por qué no me das un vaso de agua? Tengo sed. Estaba cansado, porque Jesús se cansó. Físicamente se cansaba. Si hay alguien que nos comprende a nosotros, lo comprende a ustedes, me comprende a mí, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él habitó entre nosotros, vimos su gloria, anduvo entre nosotros, y Él sabe conocer a cada uno de nosotros nuestras dificultades que pasamos, nuestras necesidades. Ese día esa mujer no se imaginaba lo que iba a pasar en su vida, y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Acaso no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre nosotros? Mire, hay gente que está tan panda que no quiere enderezarse. Ese día Jesús, el Hijo de Dios, estaba presente, y aquella mujer, en vez de hacer el favor, comienza a decirle a Jesús, o a rechazar a Jesús. Y le dice: ¿que no te das cuenta que somos enemigos? ¿Cómo me estás pidiendo de beber? Pero Jesús le responde: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él, y Éste te daría agua viva. Y si tomaras de esta agua, nunca más tendrás sed. ¿Sabe por qué Jesús dijo esto? Porque no hay nada en otro rincón del mundo ni en el universo que pueda llenar la vida del ser humano. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria sea a Él. Si alguien no encontró paz, felicidad en Cristo, déjeme decirle que no le encontrará en ningún otro lugar. Porque solo en Cristo el ser humano encuentra el refugio que puede necesitar. Solo Cristo puede llenar el vacío que el ser humano puede tener. El ser humano, oiga, este mundo está tan corrompido. La gente necesita endrogarse, necesita embriagarse para sentirse feliz, pero eso no es una felicidad. Pronto pasa y se convierte la vida en una desgracia. Pero con Cristo somos más que vencedores. A Él sea la gloria, porque Él ha podido cambiar y transformar y llenar nuestra vida. Gloria sea a Él. Se me olvidó cuánto estaba el reloj cuando comencé usted. Pero ustedes me van a ir avisando ahí hoy. Algo sucede. Ese día algo sucedió. Bueno, como sabemos bien la historia, no quiero entrar mucho en ello porque se nos va a ir el tiempo. Pero cuando se vio al descubierto, esa mujer le dijo: maestro, me parece que tú eres profeta. Cuando ya le había sacado las chivas al sol, ¿verdad? Le dice: me parece que tú eres profeta porque me has dicho todo lo que yo he hecho. No, si Jesús solo le dijo lo más crudo, las demás cosas no se las dijo.
Y dice que dejó el cántaro y salió corriendo, ¿sabe? Esa mujer salió y se hizo una predicadora, un evangelista. Salió para Samaria y llegó a Samaria, a la ciudad de Samaria, y comenzó a anunciar que había tenido un encuentro con alguien que le había dicho todo lo que ella había hecho y que había cambiado y transformado su vida. Porque el que se encuentra con Cristo, su vida nunca más volverá a ser la misma. Gloria sea a Dios. Ya vamos a ir llegando al final. Nosotros no necesitamos ir donde un brujo para que nos aliente nuestra vida, no, en ninguna manera. La iglesia no necesita ir a consultar a nadie de ellos. La iglesia necesita venir al altar de la oración y confesarle al Señor. Dice que el que le confiesa en lo secreto, Él lo recompensará en público. ¿Y cómo es en público? Usted está gozoso esta noche, amén. Usted está feliz esta noche. Y si usted no está feliz esta noche, hay que ir dejando toda tristeza y quizás toda amargura, y metámonos con Cristo, el Cristo de la gloria, y comenzamos a sentir la felicidad en nuestros corazones. Nos vamos a dormir después de que termine la actividad, ¿verdad? Nos vamos a dormir y nos dormimos con Cristo felices. Despertamos con Cristo y feliz. Vivimos el día y lo vivimos con Cristo, y qué felicidad que nuestra vida esté cubierta bajo la cobertura del Todopoderoso. Yo creo que lo mejor que a usted y a mí nos ha pasado es estar con Cristo, porque si Él no ha llenado el vacío en nuestra vida, ya no hay donde más ir a buscar. Solamente en Cristo. Aquel día que Pablo y Silas clamaron, algo grande sucedió. Oiga, los presos quizás no habían podido dormir. Algunos decían, cállense, queremos dormir. Pero Pablo y Silas estaban conectados en el Espíritu con el Dios de la gloria, y no paraban, no cesaban de cantar alabanzas y adorando al Padre, adorando al Hijo, adorando al Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo desciende y aquello se sacude, las puertas se abren, las cadenas se rompen, y los presos comienzan a ver que algo sobrenatural había pasado en aquel lugar. Porque eso no era normal humanamente, pero delante de nuestro Dios no hay nada imposible. Él puede romper las ataduras, Él puede romper la maldición. Y yo no sé de dónde Dios lo haya llamado a ustedes, pero muchos seres humanos venimos arrastrando maldiciones de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero la sangre de Cristo rompe toda maldición. Gloria sea a Dios. Así que aquella noche dice que los presos estaban despiertos. Si vieron lo que pasó, algo sucedió. El carcelero se había dormido. El estruendo lo despierta. Y cuando el carcelero dice que pide una luz y se precipita hacia adentro, se va dando cuenta que las puertas estaban de par en par. Se está dando cuenta que todas las celdas estaban abiertas. Aquel carcelero dijo, los presos, los reos se fueron. Y él sabía que tenía que pagar con su vida si los reos se iban. Entonces dice la palabra que tomó su espada y dijo, mejor me quito la vida antes que me la quiten. Oiga, pero ahí había presencia del Espíritu Santo de Dios, y la palabra de Dios nos habla que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo no vino para matar, ni robar, ni destruir. Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. El dador de la vida estaba presente, gloria sea a Dios. Pablo lo ve y le dice, alto, detente, no te hagan ningún mal, aquí están todos. Mire, eso no lo hace más que la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque si la cárcel de Mariona se llegase a abrir de una forma así, yo creo que no quedaría ni uno tan solamente allá adentro. Pero ese día, ese penal se abrió y el Espíritu Santo tomó el control en aquel lugar. Amén. Así que aquel carcelero se dio cuenta y dijo, aquí está sucediendo algo extraordinario, esto no es normal. Señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para tener lo que ustedes tienen? Fueron azotados, fueron heridos, estaban amarrados, y los he oído alabando a Dios toda esta noche. Pablo le dice, pues está fácil, hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Porque Cristo vino para dar vida y para salvar a todas las familias. Y qué bueno que aquí
esta noche hayan familias, ¿verdad?, completas en este lugar. Y qué bueno que hayan familias allí también sintonizando, viéndonos y escuchándonos ahí frente a la pantalla. Que Dios bendiga a toda esa gente que está ahí pendiente, ¿verdad?, de escuchar palabra de Dios, y que esta palabra entre y haya espacio, haya cabida en el corazón de cada uno, mis amados hermanos, y haga ese efecto grande, y que algo grande suceda en la vida de todos aquellos que esta noche están oyendo palabra de Dios. Voy a ir terminando. Todavía falta un poquito. Contrólenme esto porque yo me descontrolo con cuando tengo el micrófono usted. Así que Cristo puede hacer posible todas las cosas. Amén. Todas las cosas. Nada hay imposible para nuestro Dios. Y esta noche nos hemos reunido para poner en alto su nombre. Y dije, no vamos a enfocar nada ni enfatizar nada de la fiesta pagana, porque nos hemos reunido para darle alabanza y gloria al que quiso redimirnos con su sangre preciosa. Isaías nos habla. Isaías está profetizando unos 750 años antes que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a esta tierra. Y en el capítulo 53 de Isaías comienza a hablar y comienza a expresar y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Sin embargo, le veremos. Y luego dice Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, oiga esto, por su llaga fuimos nosotros curados. Él ha limpiado nuestras vidas, y por eso estamos adorándole en esta noche. Dije hace un momento, no sé lo que usted pueda estar pasando, pero quizás haya alguien allí que nos esté viendo a la distancia. Quiero decirle, no hay nada imposible para nuestro Dios. Lo grande de nuestro Dios es que puede haber alguien en Norteamérica y nos puede estar viendo, y nuestro Dios está aquí y está allá. Y si usted le clama, si usted cree, si deposita toda la confianza en Él, Él puede hacer posible todas las cosas. Dios bendiga. Yo sé que hay un hermano que nos está viendo porque estaban esperando la hora de la transmisión. Yo he estado orando por ese milagro, que no haya necesidad de intervenir quirúrgicamente ese corazón. Dios puede hacer lo posible. Yo sigo creyendo, yo sigo clamando, he estado llorando delante de la presencia del Señor. Dios ha hecho cosas grandes conmigo. Yo ya no debería estar parado aquí, yo ya no debería estar respirando, yo ya debería estar enterrado, sepultado, pero la mano de Dios me ha traído hasta este día. Y me ha levantado aún de la sepultura, y aquí estoy para decir: Cristo vive. Todo es posible si podemos creer en Él. Le testificaba un día de estos a un amigo, y le decía: yo no debería estar hablando, no debería estar parado, porque el 9 de noviembre, este próximo 9 de noviembre, yo voy a cumplir 31 años que yo debía haber muerto. Apenas tenía 13 años para ese momento, y le comentaba a este amigo: un cable de alta tensión de más de 30,000 voltios impactó conmigo, con mi cuerpo. Me botó de donde estaba a unos 5 metros de altura, caí al piso, al pavimento. Tengo quemaduras de segundo y tercer grado de mi cuerpo, y yo quedé como muerto. Fui a despertar al hospital. Lo voy a comentar así de rapidito porque el tiempo ya se nos está yendo. Estando en el hospital, me inflamé tanto de mi cuerpo que mis ojos no se podían abrir, mi cuerpo no se podía mover y me inflamé todo. Un día me llevaron a la sala de rayos X, y estando en la sala de rayos X, aquel médico que estaba allí dijo, porque yo estaba consciente en mi mente, pero no podía hablar, no podía ver, ni podía moverme: estoy muy lejos para que vea las cicatrices en mis manos, todo mi cuerpo está quemado.
Pero aquel médico dijo aquella noche, aquel día, no sé qué si fue noche o día, dijo en aquel momento, pobre cipote, tan cipote que se va a morir. Pero yo estaba consciente, estaba oyendo. El hombre pensaba que yo estaba inconsciente, pero yo estaba oyendo. Y luego dijo estas palabras, y si vive esto, ¿para qué puede servir esto? Y yo dije y comprendí que la situación mía era crítica, era difícil. Y yo en aquel momento, allá donde estaba, en mi mente le dije a mi Dios, Padre, parece ser que la situación es crítica para mí, pero si tú me das vida y tú permites que me levante y permites que quede bueno de mi cuerpo, yo te prometo servirte el tiempo que me des de vida. Oiga, a los 11 días fui dado de alta y yo no tuve ni una fractura, ninguna consecuencia de aquel accidente que pasó la corriente, la energía eléctrica por mi cuerpo. Tengo quemaduras en mi piel, en mis canillas, donde el rayo de energía rompió la piel, quemó la piel, abrió la piel donde salieron los rayos de fuego. Pero yo aquí estoy casi 31 años después diciéndole, Cristo vive. Nada hay imposible para Dios. Gloria sea a Dios. Y he pasado otras tan difíciles. Para la pandemia parece ser que ya no había oportunidad para mí. Mi hermano Israel se fue. Todo hermano Pedro era muy amigo con él, ¿verdad? Hemos sido amigos con hermano Pedro desde hace muchos años. Creo que desde antes que naciera Miguelito. Mi hermano se fue. A los 3 días apareció. A los 10 días después estoy en la misma sala con el mismo mal en el hospital de Aguachapán. Y llegué a un momento donde yo creí que la vida se había terminado. Recuerdo que el día martes 26 de mayo, cuando el reloj iba a marcar las 12 de la noche, perdí la voz, ya no pude hablar, mi cuerpo colapsó, ya no pude mover esto que puedo hacer ahorita, no lo podía hacer, pararme, no lo podía hacer, porque cuando no tiene oxígeno en los pulmones no puedes hacer nada. Y aquella noche, cuando llegaron las 12 de la noche, que me quedé sin el habla, no pude hablar, dije, Padre, parece que la vida se está terminando. Tenía 41 años ese momento. Y ahora me siento más joven, pero en ese momento tenía 41, ¿verdad? Le dije a mi Dios esa noche, Padre, parece ser que la vida se va, porque cuando ya no sientes aliento de vida, tu cuerpo te está avisando que ya no puedes más. Ya no hay deseo de vivir, ya no hay ansia de regresar, porque la vida se está terminando. Y le dije a mi Dios esa noche del 26 de mayo del año 2020 en la tercera sala del hospital de Aguachapán, Padre, la vida se está terminando. 41 años me diste de vida y quizás no fui el mejor, pero he procurado servirte desde mi infancia, porque para la honra y gloria de mi Dios, desde la infancia le estoy sirviendo a mi Dios. Y ya llegué a mis 45 años y hoy le sigo diciendo, el tiempo que me des, ahora seguiré sirviéndote más todavía. Hay que ser agradecidos con Dios. No hay que ser mal agradecidos y buscarle solo en el momento de la dificultad. Le dije, solo permíteme que al cruzar pueda encontrarme contigo, porque ya no tenía vida. Pero le dije a mi Dios esa noche, pero si tú permitieras que yo llegara a las 6 de la mañana con vida, yo lo voy a tomar como una señal que yo no voy a morir en este hospital. Yo lo voy a tomar como una señal de que yo voy vivo para mi casa. Oiga, pero yo mismo no creía llegar a las 6 de la mañana. Y yo le clamaba a mi Dios, no podía dormir, porque si se duerme se muere. Hay que controlar ese poquito de oxígeno que entra a los pulmones. Entonces yo le decía a mi Dios en mi mente, manda la muerte, yo ya no aguanto, porque es preciso. No sé si alguien pasó una crisis como esa, es como que te tengan del cuello, te hundan en una pila con agua, y cuando ya no soportas y te sacan, no te dan lugar de respirar y te vuelven a hundir. Es exactamente lo mismo, es estarse ahogando sin aire. Y yo le gritaba en mi mente y le decía, envía la muerte, y yo ya no lo soporto. Como a las 4 de la mañana del día miércoles 27, yo sentí un escalofrío y un rayo de frío que entró en mis huesos por los pies, y sentí que me congelaba y mi cuerpo comenzó a saltar en la cama. Y yo dije, llegó la muerte, Padre, solo permíteme que al cruzar me encuentre contigo, porque ya no lo soportaba. Los médicos llegaron, una enfermera lloraba y me gritaba y decía, don Raúl, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y yo quería gritarles, y bueno, en mi mente le gritaba y le decía, yo ya me voy, déjeme que yo voy de camino, déjeme que yo me voy, pero no podía hablar. Y yo decía, Padre, solo permíteme que me encuentre contigo. Pero pasó y no me morí en ese momento. Gloria sea a Dios.
Lo grande para mí llegó cuando el reloj que yo tenía a un lado pitó. Y yo me di cuenta que eran las 6 de la mañana. Y cuando me di cuenta que eran las 6 de la mañana del día 27, miércoles 27 de mayo del 2020, en mi mente me llené tanto, oiga, mi vida, mi espíritu se fortaleció tanto. Y yo dije, yo soy un Elías, y yo soy un David, y yo soy un Moisés, y yo voy a luchar, y yo saldré vivo caminando por la puerta por donde entré. Gloria sea a Dios. Pablo dice a los Gálatas capítulo 5 versículo 22, hablando de los frutos del Espíritu, al final que Pablo lo menciona, dice, contra tales cosas no hay ley. Oiga, no hay ley ni en esta tierra ni en el universo que pueda quitarle el gozo que papá Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Ese gozo es propio suyo, Él se lo ha dado, no hay nadie que pueda quitarlo. Cristo vive. Esa mañana saqué el pesar que tenía, me llené de fuerza y dije, yo voy a salir vivo de este lugar, yo voy a salir caminando por la puerta por donde entré. Oiga, aquello que tenía, ya no, oiga, lo difícil que tenía en mi salud, ya no era difícil de cierta manera, porque me fortalecí en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el tiempo se nos terminó. Pero hay algo grande que Dios hizo conmigo la siguiente noche, tan grande que hoy estoy parado frente a ustedes, después de haber pensado que no volvería a caminar por las calles de cara sucia, después de haber pensado que no volvería a ver a todos aquellos rostros que están aquí, los que no he visto y los que podré seguir viendo. Cristo vive. Algo grande sucede cuando tú clamas y cuando tú adoras. Pongamos en alto el nombre de nuestro Dios en esta noche, porque a eso hemos venido. Voy a ir terminando ahí, porque ahora sí creo que ya llegué al tiempo, ¿verdad? Mis amados, Cristo vive. Y nosotros podemos provocar que la gloria de Dios descienda, no en este lugar, sino en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir dejando hasta ahí. Gracias a ustedes por el espacio, los que están en casa, ¿verdad? Por estar escuchándonos, y yo creo que más noches van a seguir transmitiendo, ¿verdad? Así es de que le invitamos a los que están ahí en casita, los que están lejos como los que están cerca, que sigan en sintonía de la adoración que esta noche se esté elevando al Creador. Gracias. Vamos a dejar ahí. Dios me le bendiga a todos. Gracias, pastor.